Es un gusto saludarles, soy el ingeniero civil, gerente de proyectos, Héctor Márquez, y hoy vamos a estudiar un procedimiento para elaborar un presupuesto de obra. Para ello, hablaremos sobre los aspectos generales del contrato de obra y los clasificaremos según el acuerdo de pago. También hablaremos sobre los aspectos generales del presupuesto de obra y los clasificaremos según su parámetro de medición. A su vez, clasificaremos los presupuestos de costos según su grado de aproximación. Por último, determinaremos un procedimiento para elaborar un presupuesto de obra. Todo esto con el objetivo de resaltar los aspectos importantes de los contratos y los presupuestos de obra, con la finalidad única de determinar y establecer un procedimiento válido para la elaboración de un presupuesto de obra. Comencemos. El contrato de obra. Se puede definir un contrato de obra como un acuerdo de obligación entre las partes en donde un propietario o contratante paga una suma de dinero o un importe a un contratista para que éste construya una obra y la entregue terminada según los acuerdos establecidos originalmente al propietario. Ello presume una disponibilidad de dinero por parte del contratante, establece una duración de tiempo determinada y se rige bajo un alcance establecido. Los contratos de obra se pueden clasificar según su acuerdo de pago. Un contrato por administración es aquel que evita profundizar en la elaboración de precios unitarios para determinar un factor de facturación en términos de producción y en cambio toma una referencia paramétrica como base del posible costo de la obra, como por ejemplo un porcentaje sobre el costo de la misma. Por otro lado, un contrato por precio fijo es aquel donde el cliente y el contratista acuerdan un precio que no variará en el tiempo. Entre los contratos por precio fijo encontramos contratos en precios unitarios, contratos en precio alzado, contratos de ingeniería, procura y construcción, contratos de dirección de obra, entre otros. El presupuesto de obra. El presupuesto de obra es un estudio por medio del cual se presume el importe o costo de una obra y el tiempo empleado en la realización de la misma. Ahora bien, los presupuestos de una obra se pueden clasificar según su parámetro de medición. En el primer caso tenemos los presupuestos de tiempo. Son aquellos que fijan el costo en función del tiempo que durarán los trabajos en ejecutarse y en finalizar las obras. Por otro lado, el presupuesto de costo propone unas condiciones definidas. En él se cuantifican todas las actividades a realizarse, colocándolas en forma de partidas o actividades de obra, indicando la cantidad, la unidad apropiada, el precio o costo unitario y el importe de cada una de ellas. A su vez, los presupuestos de costo se pueden clasificar según su grado de aproximación. En primer lugar, tenemos el presupuesto de orden de magnitud. Es un tipo de presupuesto estimado para iniciar el planteamiento del costo de un proyecto determinado. Se emplean en decisiones de factibilidad de un proyecto y antes de justificar un estudio más detallado. En segundo lugar, tenemos el presupuesto de estudio o paramétrico. En este caso se cuenta con mayor información que en el presupuesto de orden de magnitud y se basa en comparaciones o experiencias medidas en otros proyectos. Se puede usar para discutir el financiamiento y proveer una base para el presupuesto y su porcentaje de aproximación está alrededor de más o menos un 20%. En tercer lugar, tenemos el presupuesto preliminar. En este caso se cuenta con una información general y el alcance del trabajo ya está definido. Los volúmenes de obra se tienen con mucha aproximación, las especificaciones de construcción y de diseño ya están establecidas. El porcentaje de aproximación es de más o menos un 15%. En cuarto lugar, el presupuesto detallado ya cuenta con la ingeniería de detalle, completa las especificaciones de construcción y los dibujos o planos de trabajo están totalmente terminados. Es decir, brinda información más detallada sobre los costos que puede incidir el proyecto. En tercer lugar, tenemos el presupuesto definitivo o estimado definitivo. Este se elabora con el contratista ya seleccionado, incorporando los cambios y correcciones que puedan surgir durante la revisión de los métodos constructivos, parte integrante del contrato de obra. Se usa para administrar y controlar la obra ejecutada y el porcentaje de aproximación está alrededor de más o menos un 5%. Podemos decir que el presupuesto de obra es un componente del contrato de la obra, que la calidad de su grado de aproximación final determinará el éxito del proyecto en términos económicos, que en él se cuantifica el trabajo a realizar y define el alcance del proyecto. Ahora bien, dicho todo esto, vamos entonces a determinar y a establecer un procedimiento para elaborar un presupuesto de obra. Para elaborar un presupuesto de obra eficiente y rentable, se debe procurar seguir un procedimiento que permita analizar, plantear, definir y cuantificar las obras de la manera más detallada posible. Un buen procedimiento para elaborar un presupuesto de obra comienza por una buena revisión exhaustiva del proyecto. En esta primera etapa del procedimiento se debe llevar a cabo una revisión exhaustiva del proyecto, es decir, conocer bien el proyecto, determinar la magnitud de la obra, estudiar las memorias técnicas del proyecto, visualizar e identificar limitaciones, identificar riesgos, listar consideraciones técnicas y listar consideraciones legales. En la segunda etapa del procedimiento se debe realizar un análisis con la finalidad de determinar y seleccionar el sistema constructivo
más adecuado para la ejecución de las obras. Asimismo, se deben de identificar las diferentes etapas constructivas de dicho sistema. Se debe llevar a cabo haciendo un estudio minucioso de los proyectos de arquitectura, de estructura, de instalaciones tales como plomería, electricidad, electromecánica, entre otras, a través de una revisión de tipo y de calidad de los acabados arquitectónicos de la obra y de un listado de las consideraciones técnicas y de los requerimientos generales. En esta etapa del procedimiento se debe cuantificar la obra a través de la elaboración de los cómputos métricos. Los cómputos métricos son una herramienta fundamental a la hora de estimar costos en la construcción. Para poder calcular cantidades de obra hay que saber medir los planos de construcción. El cómputo métrico consiste en el cálculo detallado de las cantidades de obra. Son la base para la estimación de materiales, maquinarias y equipos. La planificación de obra es la siguiente etapa del procedimiento para la elaboración de presupuesto de obra. En ella se debe elaborar un cronograma de trabajo. El primer paso para la planificación es identificar las actividades. El segundo paso para llevar a cabo una buena planificación consiste en definir una estructura de desglose de trabajo. Esto consiste en descomponer la obra progresivamente en paquetes de trabajo cada vez más pequeños, hasta que se logre un alcance y un nivel de detalle que permita asignar duraciones y recursos a las actividades. Finalmente, determinar la duración de cada una de las actividades, sus precedencias e interdependencias, definen el plazo de la obra y la fecha de los hitos intermedios. La siguiente etapa del procedimiento consiste en determinar los análisis de precio unitario. Los análisis de precio unitario son un modelo matemático muy sencillo. Ellos estiman el costo por unidad de medida de una partida o actividad de obra. Un análisis de precio unitario está dividido en 4 áreas importantes. Una vez elaborados los análisis de precio unitario, quedan disponibles las diferentes listas de materiales e insumos necesarios para ejecutar la obra. Se puede obtener una lista general con todos los materiales requeridos en una obra mediante los software de elaboración de presupuestos. Es muy importante programar las compras y asegurar el mejor precio, la calidad y la disponibilidad del producto para el momento requerido durante la ejecución de las obras. Los equipos de construcción corresponde a todas aquellas maquinarias, equipos y herramientas empleados y necesarios en la fabricación de edificaciones y obras civiles. Se puede obtener una lista general con todos los equipos, maquinarias y herramientas requeridas en una obra mediante los software para la elaboración de presupuestos. Programar el uso y la disposición de las maquinarias y los equipos es de suma importancia para mantener el rendimiento de las actividades en obra. Por otro lado, como siguiente etapa del procedimiento, se debe llevar a cabo un análisis y determinar el rendimiento de las actividades de obra. El rendimiento es un factor determinante para constituir o armar un presupuesto y un análisis de precio unitario correcto. Existen muchos factores que pueden afectar los rendimientos de una obra. Algunos son internos, como el ambiente laboral, las condiciones del lugar, etc. Y otros externos, como el clima, las condiciones políticas, la economía, entre otros. Si al realizar una actividad dependemos directamente de un equipo o maquinaria y ésta no está disponible, esto también afectará directamente el desempeño del trabajador y por ende el rendimiento de la obra. El cálculo del costo es esencial a lo largo del proceso de planificación y de presupuestación. Los costos son aproximados, dinámicos y específicos. Existen un tipo de costos llamados costos indirectos, que son aquellos que no se pueden relacionar a un sistema de producción determinado. En cambio, los costos directos son aquellos que tienen aplicación a un producto determinado, a un sistema de producción determinado. Entonces, los costos en las obras de construcción se pueden dividir en dos grandes grupos. Los costos directos, que son aquellos que se relacionan con una unidad de producción, como por ejemplo materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias de equipo de seguridad, servicios. Por otro lado, los costos indirectos se pueden clasificar en tres grandes grupos: los costos indirectos de obra, los costos indirectos de operación y los costos indirectos por gastos imprevistos o utilidad de la obra. Entonces, el costo total de una obra viene dado por la suma global de los costos directos, los costos indirectos, además los costos por financiamiento, la utilidad y los contratiempos adicionales. La última etapa en el procedimiento de elaboración del presupuesto de obra consiste en la conformación de la oferta. La oferta técnica se compone de la reunión de todos los aspectos que definen el alcance del proyecto y el producto final. Esta se compone básicamente de las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, el cronograma de ejecución, el equipo de trabajo, el listado de materiales y equipos, las condiciones de trabajo y los requerimientos en general. De esta manera se conforma entonces un procedimiento para la elaboración de presupuesto de obras, siguiendo de manera detallada las siguientes etapas: revisión del proyecto, análisis y determinación del sistema constructivo, cuantificación de la obra, elaboración de cómputos métricos, planificación del cronograma de trabajo, análisis de precios unitarios, listado y cotización de materiales, listado y cotización de maquinarias, equipos y herramientas, estimación de costos asociados al salario, análisis y determinación del rendimiento de obra, análisis general de los costos directos e indirectos y por último la conformación de la oferta. Finalmente podemos concluir que el contrato de obra es un documento vinculante. El presupuesto de obra es un componente vital dentro del contrato de obra. El grado de aproximación del presupuesto define la calidad del mismo. Y por último, podemos recomendar conocer bien los detalles del proyecto y las magnitudes de la obra para facilitar el proceso de elaboración de presupuesto.